Las señales que llegan de un satélite son millones y millones de veces más fuertes que las señales que recibimos de los astros. Hace varios años ese radiotelescopio en Puerto Rico se colapsó y menos de un mes después el director de este arreglo en Europa, que estaba enterado del proyecto aquí en Tulancingo, me habló por teléfono para decir, oye, ¿cómo andan ustedes? Porque necesitamos una antena en su rango de longitud. Y encontramos esta vieja antena de 32 metros que fue en su inicio utilizado para telecomunicaciones aquí en México. De hecho, el primer uso fue para transmitir las Olimpiadas de 1968. Uno esencialmente debe de pensar en un radiotelescopio como un instrumento muy fino, muy delicado, muy preciso, de alta calidad. Mientras que algo de radiotelecomunicaciones, no quiero decir que es chafa de ninguna manera, pero no es muy exigente en sus necesidades. En esta ocasión vamos a hablar con el Dr. Stan Kurz del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, con el que vamos a platicar cómo es que se está transformando una antigua antena de telecomunicaciones mexicana en un radiotelescopio de última generación. Pero ¿cómo es que esta estructura de más de 50 años se va a convertir en un radiotelescopio de vanguardia? ¿Qué impacto va a tener esta transformación en la ciencia de México y en el mundo? Bueno, pues antes de comenzar y presentarles a nuestro invitado, primero déjenme agradecer a Yasmín, que se encuentra detrás de cámaras. Acuérdense que este podcast no simplemente soy yo, sino que hay un equipo también detrás. E invitarlos a que, si les gustan apoyar este proyecto, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestro contenido, denle like y dejen sus comentarios. Además, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Bueno, ahora sí, para comenzar, déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy, al Dr. Stan Kurz. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Gracias a ustedes, Osvaldo, por incluirme. No, gracias. Yo ya tenía rato como pensando en tratar de hablar sobre un tema científico con usted, porque creo que sabe muchas cosas de diferentes áreas. Sé que digamos su área principal de investigación es como el estudio del medio interestelar, las estrellas masivas. He visto que también másteres que he visto por ahí, ¿no? Y también es encargado del laboratorio en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, ¿no? Correcto, sí. Una de las cosas que cuando yo vine aquí al instituto y me pareció curioso, digámoslo así, de esa forma, es que, pues bueno, comparado con los investigadores europeos, pues es muy raro encontrar un investigador estadounidense aquí en México. Bueno, no conozco todos, ¿no? Para cerrarlo, pero de lo poco que conozco, como que es más raro encontrar un investigador estadounidense que un europeo, ¿no? Es cierto. Sí. Y me gustaría saber por cómo es que vino a dar acá en México, ¿no? Bueno, fue un poco por accidente y buena suerte. Un amigo mío en el posgrado es mexicano. Trabaja actualmente en el Instituto de Astronomía en CEU, aquí en la UNAM. Él y yo terminamos más o menos al mismo tiempo. Él sabía que yo tenía interés en hacer una estancia postdoctoral en el extranjero. Y él, por cierto, es Marco Martos. Él habló con Pepe Franco. Pepe Franco habló con Luis Felipe Rodríguez y Susana Lizano. Ellos me ofrecieron una plaza postdoctoral y yo vine a México. Y no fue mi intención quedarme para siempre, pero sí, por buena suerte en aquel entonces habían plazas abiertas y me quedé. Ok, sí. Ok, interesante.
Doctor, vamos entrando un poquito al tema. ¿Qué le parece? Primero, para entrar en contexto, ¿nos podría decir un poquito? A ver, se está transformando una antena, ¿no?, de telecomunicaciones en una antena, una radioantena, ¿no? Uh-huh. Bueno, ambos radioantenas, pero enfocada en la radioastronomía. Pero, ¿qué diferencia existe entre una antena aplicada a la radioastronomía a un telescopio óptico, estos que normalmente vemos, que tienen un espejo enorme, ¿no?, que refleja? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos? Bueno, dices entre uno de radio y uno del óptico. Exacto, o okay. Exactamente. Esencialmente, bueno, hay muchas diferencias, de verdad. La física básica es lo mismo. Ambos están ahí para captar ondas electromagnéticas. Sin embargo, cuando estamos hablando de luz visible, ultravioleta, en el infrarrojo, más bien pensamos en fotones. Sabemos bien de esta dualidad, que la luz es un bicho medio raro. Es una partícula o es una onda, y a veces se comporta como una, otras veces como la otra. Y tradicionalmente en la astronomía de luz visible, de la óptica, es mejor pensarlo en fotones. Entonces tenemos los CCDs, los sensores que captan fotones de luz visible que llegan a nosotros. Mientras que con radiotelescopios más bien es como la onda electromagnética que está cayendo sobre el plato, que provoca el flujo de corriente eléctrica dentro de la superficie del plato, y llegan ondas al radioreceptor en lugar de fotones. Se puede hacer el análisis en ambos sentidos. Uno puede pensar en un telescopio del óptico en términos de ondas también. Seguramente Newton lo hubiera pensado más bien en forma de ondas. Eso era el modelo más común hace varios siglos. Pero la interpretación es un poco más fluida, un poco más conveniente a veces cuando adoptamos una visión o la otra. Pero en telescopios como en San Pedro Mártir, por ejemplo, de luz visible y el infrarrojo, es más un espejo para luz visible que podemos ver, y sensores que son sensibles a ese rango de longitudes de onda, mientras que en un radiotelescopio son más radioondas, y uno piensa en la tecnología de radio, televisión y otra forma de tecnología para captar las señales. Uh-huh. Ok. Sí, doctor. Bueno, ¿y cómo es que nació esta idea, ¿no?, ahora de transformar una antena de telecomunicaciones en un radiotelescopio? Bueno, es para aprovechar de cosas viejas. Hay una palabra en español, no recuerdo bien qué es, pero mi pareja y yo, cuando sacamos perros en el fraccionamiento en la mañana, uh-huh, siempre estamos revisando la basura que la gente dejó afuera de su casa. Uh-huh. A veces encontramos algo muy bueno y lo llevamos con nosotros. Uh-huh. Eso esencialmente es lo que ha pasado aquí. Encontramos esta vieja antena de 32 metros que fue en su inicio utilizado para telecomunicaciones aquí en México. De hecho, el primer uso fue para transmitir las Olimpiadas de 1968 que llevaron a cabo en la Ciudad de México, sí, claro, para transmitir los eventos al mundo en color. Ajá. Fue la primera vez que transmitieron las Olimpiadas en color. Y todas esas señales pasaron de la Ciudad de México por enlaces de microondas a Tulancingo Hidalgo,
Luego los pasaron a esta antena de 32 metros, los enviaron a satélites en órbita alrededor de la Tierra y de allí a otros países del mundo. Pero, eso fue en los años 60 y eso fue la vanguardia de telecomunicaciones en ese entonces. De hoy en día todo eso va por fibra óptica, ¿no? Es más veloz, más eficiente. Entonces, desde hace casi 20 años dejaron de usar estas antenas en Tulancingo. Quedan allí en muy buenas condiciones y nadie estaba usándolas, pero se puede reacondicionar esas antenas para usarlos como radiotelescopios. Yo como radioastrónomo me encantaría tener acceso a un plato de ese tamaño para hacer estudios. No tengo el dinero para construir uno nuevo y es muchísimo más económico convertir esta vieja antena, reacomodarla de la forma necesaria para usarlo como radiotelescopio. Y así tendremos aquí nuestro propio radiotelescopio. Entonces, esta antena está en Tulancingo. Así es, Tulancingo de Bravo, en el estado de Hidalgo. Ok. Sí. ¿Y cómo se enteró que esas antenas estaban ahí? ¿Iba pasando por ahí? ¿O? Bueno, de hecho, desde hace 15, 20 años, la gente empezó a hablarme de estas antenas y ¿por qué no los usamos? Y hace 10 años, creo, mucho antes del proyecto actual, tuve una entrevista con la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, con algunos profesores de los bachilleratos de la UNAM. Tuvimos la idea de usar la antena como un evento en la Noche de Estrellas, claro, para hacer comunicaciones reboteando señales por la luna. Es una técnica que utilizan los aficionados de ondas cortas para envían una señal desde la Tierra, pega a la luna, rebota hacia la Tierra. Y es una manera esencialmente para comunicar con todo el planeta, la mitad del planeta, la mitad que puede ver la luna, pero en un solo golpe. Toda la gente en un hemisferio de la Tierra puede ver la señal rebotada de la luna. Pero es más fácil hacer eso con una antena grande, ¿no? Hay técnicas más modernas que se puede hacerlo con antenas pequeñas, pero es muy moderno ese algoritmo. Y hace 10 años, cuando yo tuve esta entrevista con la gente de Telecom, todavía no existía esa posibilidad. Entonces era más factible hacerlo con antenas grandes. Y hablamos con la gente de Telecom de qué onda, que podríamos usar su antena para eso. Por desgracia no salió nada. Pero desde aquel entonces yo ya sabía de la existencia de las antenas. Y luego, más que nada, fue otro amigo, no del posgrado, pero un colega en Inglaterra que estaba desarrollando un proyecto para promover el desarrollo social en África. Tiene un proyecto DARA, desarrollo algo por radioastronomía en África. Y la idea es, estas antenas de telecomunicaciones, las viejas antenas, están por todos lados en el mundo. Debe ser docenas de estas antenas, varias en África. Y él sacó dinero del gobierno de Inglaterra para renovar algunas de esas antenas y usarlo como un medio para impulsar el desarrollo dentro de África, para entrenar jóvenes estudiantes en astronomía, en ingeniería, las varias disciplinas que se necesita para convertir la antena y usarlo como radiotelescopio.
y hablando con él, me dijo, bueno, ustedes tienen una antena en México, ¿por qué no te lanzas? Y bueno, sacamos dinero del gobierno de Inglaterra para hacer la conversión, ¿no? Yo tuve colegas en la Universidad de Oxford para ayudarnos con el receptor, y el estado de Hidalgo puso algo de dinero para como contraparte del Reino Unido para apoyar el proyecto, y así lo lanzamos. Y este tipo de telescopios, digamos, en México, ¿se sabe cuántas existen más o menos de igual de 30 metros de diámetro? De ese tamaño son 2 antenas. Los 2 están en tu lanzador. Ok. Nada más. Hay algunas otras antenas aquí en México. De hecho, apenas el año pasado, la gente de la Agencia Espacial Mexicana nos hablaron de la posibilidad de mover una antena de 8 metros que estaba en Yucatán, creo, Quintana Roo, pero en Quintana Roo. Y es otro caso, honestamente, por la ubicación cerca del mar, la condición no está tan buena, y por desgracia tuvimos que decirles que no vale la pena. Tengo un colega en INAHOY que les hizo un presupuesto a cuánto costaría de mover la antena, o desarmar todo, moverlo y rearmarlo en otro lugar, y no vale la pena, ¿no? Es más económico construir una nueva para ese tamaño. Pero sí, no hay tantas antenas aquí en México comparado a otros países. En Iztapalapa, nuevamente, si van a Google Maps y sacan una foto, ellos tienen una docena de antenas allí. Y yo recuerdo antes, cuando yo volaba más del aeropuerto de la Ciudad de México, Televisión MBS tiene una estación ahí a como 3 kilómetros del aeropuerto, y siempre pasando en el taxi por el aeropuerto, wow, me gustaría tener acceso a esas antenas. Y nunca desarrollé ese contacto, ¿no? Son antenas pequeñas, útiles. Uno podría pensar en utilizarlos para la radioastronomía, pero si uno tiene acceso a uno de 32 metros, pues eso es mucho mejor que 8 o 10 metros. Sí, y justamente quería ir en esa dirección, ¿no? ¿Por qué es importante tener una nueva antena de un nuevo telescopio, un nuevo radiotelescopio? Digo, ya existe una por ahí en Puebla, ¿no? La GTM, que está ahí manejado, que el INAHOY, que creo que es el encargado. Entonces, esta nueva antena, ¿qué diferencias tendría con el GTM? Que es creo que es la única antena, la única radioantena que tenemos, radiotelescopio que tenemos en México. Radiotelescopio en México, sí, ¿no? Bueno, mentiras. Uno puede pensar en MEXART, de los geofísicos aquí en el estado de Michoacán. En un cierto sentido es un radiotelescopio, pero fue diseñado con un solo propósito, de estudiar eventos en el viento solar de nuestro sol, y fue tan optimizado para ese uso que no quedó muy útil para otras aplicaciones. Si hubieran seguido un diseño un poco más genérico al principio, pudiera haber servido para varias otras aplicaciones, pero es muy bueno para esa aplicación en particular, pero en un cierto sentido también es un radiotelescopio, pero de muy baja frecuencia. Y hay un investigador en INAHOY que está participando con un pequeño radiotelescopio en alguna isla, Santa María o algo así, en la California. Sí, afuera de la costa pacífica. Okay, claro.
nuevamente con un propósito muy especializado. Es para detectar señales de hidrógeno que provienen de una etapa muy temprana en la vida del universo. Entonces no sirve para uso general, sino para un proyecto muy específico y un proyecto muy interesante. Pero el GTM en Puebla, esta antena en Tulancingo son distintas en el sentido que sirven para muchas aplicaciones astronómicas. Puede ser para estudios dentro de la Vía Láctea, estudios de otras galaxias, puede ser para estudios del medio interestelar, observando estrellas. Es mucho más general la aplicación de estos telescopios. ¿Y cómo es que, cuál han sido los desafíos que han tenido en transformar esta antena de comunicaciones en un radiotelescopio? Bueno, ya nos ha mencionado un poquito que lo primero es la parte económica, ¿no? Pues para poder, pero una vez que se empiezan a hacer los trabajos, ¿qué es lo primero que se encontraron? Bueno, hay algunas diferencias entre un radioantena para telecomunicaciones y para astronomía. Y uno esencialmente debe de pensar en un radiotelescopio como un instrumento muy fino, muy delicado, muy preciso, de alta calidad. Mientras que algo de radiotelecomunicaciones, no quiero decir que es chafa de ninguna manera, pero no es muy exigente en sus necesidades. Las señales que llegan de un satélite son millones y millones de veces más fuertes que las señales que recibimos de los astros. Entonces no necesitaban un receptor súper sensible para captar la señal. También los satélites no mueven mucho en el cielo y entonces no tienen que mover la antena mucho. Y la precisión de movimiento no es muy crítico. Si no están bien apuntados al satélite, no pasa nada porque la señal es muy fuerte. Y si desvían un poco de la posición correcta, pues simplemente lo mueven un poco hasta que la señal está más fuerte. Sí. Y con eso es suficiente. Y si un día la señal es 20% más fuerte o 20% más débil, no pasa nada porque tienen un colchón muy amplio en la amplitud de la señal. Ellos pueden aumentar un poco la ganancia como ustedes hicieron aquí en los micrófonos, ¿no? Y así se arreglan todo. Pero para estudios astronómicos, una variación de un 2 o 3% de un día a otro puede ser muy significativo astronómicamente. Puede ser la indicación de algún fenómeno importante que queremos estudiar. Entonces necesitamos una precisión y una estabilidad en la medición de la señal muchísimo más alto que lo que necesitan los ingenieros de telecomunicaciones. Y también de apuntar la antena. Nosotros no sabemos exactamente dónde está el astro a veces. Estamos buscando algo y si no apuntamos muy bien, perdemos la señal. O, por ejemplo, si nosotros no apuntamos precisamente de un día al otro, a lo mejor la amplitud de la señal cambia por 10-15%. Y cómo sabemos si ese cambio de 10-15% es porque no apuntamos bien o porque el astro cambió. Y como astrónomos no podemos aguantar esa incertidumbre. Eso es exactamente lo que estamos buscando.
para un radioingeniero eso no importa, ¿no? Eso es un detalle. Entonces, para ellos, el telescopio, la antena, sus receptores no tienen que ser tan precisos y tan estables porque tienen mecanismos para ajustar para esas variaciones. Si la variación ocurre, la razón, el origen, no importa mucho. Simplemente hacen un ajuste y ya todo sale bien y eso es lo importante. Pero para nosotros es indispensable que la antena que tenga el mejor rendimiento posible para ese instrumento. Y ha sido muy difícil hacer este cambio de, digamos, hacerlo más móvil, la antena. Sí, no es una tarea fácil, pero la buena noticia es que el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir cuenta con excelentes técnicos y ingenieros de control, de movimiento de los telescopios del óptico y con su apoyo estamos logrando controlar el movimiento con muy alta precisión. Y con los colegas de la Universidad de Oxford que nos echaron la mano con la construcción del receptor criogénico, que es muy sensible. Por su baja temperatura vamos a enfriar el receptor a como menos 260 grados centígrados. Y con tan baja temperatura es muy sensible la electrónica y podemos recibir estas señales tan débiles que llegan de los astros. Okay, para que no entre ruido, digamos. Sí, es que hay muchas fuentes de ruido. El mismo receptor, la electrónica del receptor genera un cierto ruido y ese ruido es proporcional a la temperatura física de la electrónica. Claro. Por eso queremos bajar la temperatura, tanto para minimizar la contribución del receptor. Es como sintonizar una emisora de televisión o radio. Hay ruido estático presente todo el tiempo. Y mientras que la señal está mucho más fuerte que ese ruido de fondo, no hay problema en ver la señal. Pero cuando ese ruido del fondo aumenta al mismo nivel de la señal, pues ya no pueden ver nada. O sea, estos objetos como astronómicos son la señal que emiten es tan débil que se podría confundir con el mismo ruido de los aparatos si no tuviera esa temperatura. Sí. Ok. Y había mencionado, que el telescopio, este radiotelescopio que se encuentra por el GTM, observa en ondas milimétricas. En este caso, este radiotelescopio en Tulancingo observará en ondas centimétricas. En este sentido, ¿qué tipo de, digamos, objetos o fenómenos en el universo va a poder estudiar la antena de Tulancingo? Puede detectar objetos dentro del sistema solar, dentro de la Vía Láctea, hasta otras galaxias muy lejanas de nosotros. Puede observar gas ionizado por los fotones ultravioletas de estrellas masivas. Puede observar moléculas en nubes frías. Puede detectar campos magnéticos por medio del desdoblamiento de líneas espectrales. Puede detectar pulsares, por ejemplo, también. Tal vez la mejor respuesta a la pregunta sería pensar un poco en la historia de la radioastronomía. Antenas de este tamaño para ondas centimétricas estaban en la vanguardia en los años 60 para los radioastrónomos, cuando es un radiotelescopio de un solo plato, no trabajando en conjunto con otras antenas. Una sola antena en este rango de frecuencia
Los radioastrónomos estaban haciendo eso hace 50 años, ¿no? Entonces, todas las cosas muy obvias en aquel entonces, las cosas fáciles, ya los hicieron hace 50 años, ¿no? Entonces uno puede preguntar, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Y hay 3 respuestas obvias a esa pregunta. Uno es que siguen siendo trabajos niche, digamos, una aplicación que sí es muy conveniente hacer con este tipo de antena. Y un ejemplo de eso sería que recientemente, hace como 8 años, 10 años, descubrieron que un cierto tipo de emisión molecular, un máser se llama, es un láser, pero en lugar de en luz es en microondas que detectamos con radiotelescopios. Varias moléculas como agua, metanol, amoníaco, formaldehído pueden presentar esta emisión muy brillante como un láser, pero en radioondas. Y descubrieron que algunos de estos máseres presentan brotes de emisión muy fuerte periódicamente. Algunos, como en agua, eran variables. A veces lo veas es muy brillante, otras veces no tanto, pero no predecible. Es al azar qué tan brillante sería la emisión. Pero este máser de metanol, el primero que descubrieron, por ejemplo, cada 237 días emite un brote de emisión, aumenta por un factor de 100 en su brillo y no sabemos por qué. Y hay varias teorías para explicar ese comportamiento. Por ejemplo, podría ser que hay planetas en órbita alrededor de una estrella y el planeta tal vez tiene un periodo de 237 días y cada vez que está alineado entre la estrella y nosotros presenta este brote de emisión. Es una posibilidad entre varias otras. Pero para detectar esta periodicidad en los astros hay que observarlos seguidos durante años. Tal vez observar cada semana durante 5 años para detectar cuánto es su periodo de brotes de emisión. Y si uno quiere hacer eso con un radiotelescopio como el GTM, como el VLA, con ALMA, no van a darles el tiempo para eso. Esos telescopios son súper cotizados. Toda la gente, toda la comunidad quiere tiempo en ellos. Para dedicar tanto tiempo durante tantos años a un solo proyecto, no es posible. Pero si tienen su telescopio, su propio telescopio, que no tienen que compartir con mucha otra gente, sí uno tiene el lujo de hacer proyectos de ese índole. Otra posibilidad, y esto es la aplicación de Matanza, no sé cómo decir eso bien aquí, pero la mejor aplicación de esta antena sería no usarlo como una sola antena, sino como parte de un conjunto, un arreglo de muchas antenas. Porque resulta que uno puede alcanzar resolución angular muchísimo más alta cuando hay varias antenas trabajando en conjunto. En tal caso, no es el diámetro de la antena que cuenta, sino la separación entre las antenas que cuenta. Entonces, una antena de 32 metros, aunque es relativamente grande, como la longitud de onda es tan grande, no alcanza imágenes muy nítidas astronómicamente, ¿no? Pero si podemos combinar sus señales con antenas muy lejanas, como en Estados Unidos, en Uruguay, en este caso en Europa, entonces es como tener una antena
casi del tamaño del planeta. Una antena enorme que puede tener una resolución angular altísima. Y antes había una antena de 300 metros en Puerto Rico que trabajaba con los radioantenas en Europa como parte de un solo arreglo. Pero como algunos de la gente en el auditorio saben, hace varios años ese radiotelescopio en Puerto Rico se colapsó. Y menos de un mes después, el director de este arreglo en Europa, que estaba enterado del proyecto aquí en Tulancingo, me habló por teléfono para decir, oye, ¿cómo andan ustedes? Porque necesitamos una antena en su rango de longitud. Y digo, nuestra antena es 10 veces más pequeña que la antena en Puerto Rico. Sin embargo, nuevamente, no es el diámetro que importa en este caso, sino la ubicación. Y cuando los europeos perdieron la antena en Arecibo, eso afectó muchísimo la resolución angular que ellos podrían alcanzar, porque fue la línea de base, la separación entre antenas más larga que ellos tenían. Y una vez que terminamos con el proyecto en Tulancingo, en principio nosotros podríamos reemplazar un poco esa antena en Puerto Rico y podemos incorporarnos en el arreglo de los europeos. Y eso ofrece muchas oportunidades, sobre todo para estudiar otras galaxias donde se necesita esa resolución angular muy alta. Claro. Y, bueno, aparte de todo ese tipo de proyectos que se podría hacer con el radiotelescopio y todos estos fenómenos que se pueden observar, como ya nos han mencionado algunos ejemplos, me imagino que también podría tener mucho impacto para, no sé, para la gente como nuevos estudiantes, generar nuevas generaciones de científicos en México. ¿Sí se tiene esta idea presente también? Excelente punto, sí. Podría ser un laboratorio de entrenamiento, no solamente para jóvenes astrónomos, estudiantes de astronomía, pero también de la ingeniería de radioreceptores, que tendrá aplicaciones para radares, para Wi-Fi, para cualquier ciencia de radio que necesita experiencia desarrollando la electrónica, las técnicas de manejar esas señales, procesamiento digital de señales. Pero también queremos tener acceso por la internet. Estudiantes en una prepa en Yucatán podrían conectarse por la internet y controlar la antena y observar los astros y hacer pequeños proyectos, sí. Sí, ¿no? Eso como que también es como que muy importante, ¿no? O sea, viendo ese acceso y poder estar como generando nuevos científicos en México es súper buenísimo. Que además ha mencionado a la gente de Oxford, ¿no? Que está involucrada en este proyecto. ¿Quién más está involucrado en este proyecto? La UNAM, me imagino parte. Sí, tenemos estos técnicos que vienen de San Pedro Mártir, del Observatorio Astronómico Nacional. Hay un investigador y sus estudiantes en Ensenada que están ayudando en el proyecto. En INAOI, el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica en Puebla, el jefe de metrología del GTM, que está operado por INAOI, y un grupo de instrumentación de INAOI están ayudando en el proyecto. Entonces es entre INAOI, la UNAM, IRIA y UNAM-IA que estamos montando el proyecto. ¿Y cómo es que se pueden los estudiantes o investigadores, cualquiera que, digamos, desconocía este tipo de proyectos, cómo se puede involucrar? No solamente investigadores, ¿no? Sino totalmente una universidad nueva,
¿Sí se puede acceder y contribuir a este desarrollo? Sí, de hecho, estamos intentando de involucrar sobre todo gente del estado de Hidalgo, porque fue el estado que apoyó económicamente al inicio del proyecto. Y entonces sería excelente si los estudiantes locales en Tulancingo, en Pachuca, pueden participar. Y tenemos contacto con los profesores de algunas de las universidades allá. Y de hecho tenemos algunos estudiantes ya haciendo proyectos profesionales o tesis de licenciatura en proyectos relacionados con el proyecto de Tulancingo. Y ojalá que podamos seguir desarrollando ese vínculo con las universidades, sobre todo estatales en Hidalgo y también en todo el país. Sí, no, o sea, me parece bastante interesante, no solamente por el hecho de que, o sea, sea una nueva antena, como bien dice, ¿no? Que estas antenas que son buenísimas o que ya están en México, que son súper peleadas, ¿no? De que yo quiero tiempo para observar este objeto, yo necesito tantas horas para observar este objeto, ¿no? Entonces el hecho de que se abra otro radiotelescopio en México, y si es más en su mayor parte mexicano, pues se va a tener ese tiempo para hacer más investigación y por efecto colateral también generar nuevos científicos mexicanos, nuevos estudiantes que estén practicando, que se enseñen, y tenerlo aquí en nuestro país pues está súper, está genial, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo se piensa o se planea que pueda estar ya operando completamente este telescopio? Bueno, completamente nunca. Siempre se puede ir mejorando, ¿no? Ajá. Pero yo tengo la esperanza que para finales de este año 2025 podemos estar en la época que se llama ciencia temprana, que está funcionando con suficiente precisión y estabilidad que puede producir resultados publicables, digamos, de que confiamos que los resultados son correctos y podemos enviarlos a una revista para publicarlos. Sería, bueno, esto de ciencia temprana es una frase que usamos en los observatorios para decir, es como riesgo compartido. Si ustedes quieren venir y usar el telescopio, nosotros confiamos que va a dar buenos resultados que pueden publicar, pero chance que algo falla y no sale nada. Pero trabajamos juntos, ¿no? Y nosotros que estamos encargados del proyecto ayudamos a ustedes para que puedan sacar buenos resultados. Si falla por alguna razón, veamos lo que podemos hacer para arreglarlo y que vuelvan de hacer la observación después. Y luego, yo digo que 2026 sería la meta para observaciones más rutinarias. Por ejemplo, el primer año uno debe estar ahí presencialmente para operar el telescopio, pero en 2026 ojalá que será posible entrar por la internet y controlarlo. En 2025 vamos a enfocarnos en un receptor en lo que se llama banda L, que es de como 1400 a 1800 megahertz, un poco arriba de la banda de televisión, por ejemplo. Ese receptor va a estar a tiempo, no vamos a enfriarlo a temperaturas criogénicas. En 2026 sí vamos a instalar el receptor a poco más alta frecuencia, de 4 a 8 gigahertz, 4000 a 8000 megahertz. Y ese receptor es más importante en esas altas frecuencias que se enfría el receptor. Y entonces en 2026 instalamos ese receptor. Comenté al principio que nunca va a estar terminado. Bueno,
después de operar en esta banda C, que es de más alta frecuencia, podemos pensar en la banda K. Mencioné la línea de agua a 22 GHz. Para eso hay que tener otro receptor. A lo mejor el grupo de INAOI tiene que pulir un poco la superficie. Tenemos que mejorar el apuntamiento del plato. Una vez que está trabajando a 100% en la banda C, pues podemos pensar en mejoramientos para extenderlo a más altas frecuencias. Es un poco como el arreglo muy grande que tienen en Estados Unidos, que fue construido a finales de los 80s. Fue diseñado para trabajar hasta una cierta frecuencia, como 15, 20 GHz. Y 20 años después, Luis Rodríguez, aquí en México, tuvo un proyecto para buscar discos de acreción alrededor de estrellas jóvenes, que es algo que no tenían contemplado cuando propusieron el proyecto del VLA. Pero años después salió esta posibilidad que necesitaba de receptores de más alta frecuencia. Y Luis Rodríguez obtuvo fondos de CONACYT para construir esos nuevos receptores a 40 y tantos gigahertz, la banda Q se llama, y tuvieron que construir esos nuevos receptores y instalarlos en las antenas del VLA. Y como las antenas nunca fueron diseñados para tan alta frecuencia, los ingenieros, los técnicos, los científicos del VLA dedicaron 5 años de trabajo de mejorar el apuntamiento, los movimientos, las superficies de todas las antenas para que funcionara bien a más alta frecuencia. Y entonces uno puede pensar en algo parecido para Tulancingo también. Sí, claro. Bueno, pues estemos atentos a las noticias de la UNAM, a las noticias de Hidalgo, de Tulancingo, todo eso, porque ya en los próximos años ya vamos a estar entonces escuchando más de esta ciencia que produce el telescopio, que de seguro pues ya cada vez espero que se esté sumando más gente en este proyecto, nuevos estudiantes que salgan de este tipo de desarrollos. Y pues doctor, muchísimas gracias por venirnos a platicar un poquito de este proyecto que traen entre manos. No sé si se me pase algo, si no, pues doctor, le agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros en este podcast. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer compartir las noticias del proyecto. Gracias. Aquí, bueno, pues ya sabe, aquí está su casa, cualquier cosa que podamos platicar, aquí siempre es bienvenido. Y bueno, pues para decir a la gente que gracias por escucharnos, ya saben, si quieren apoyar este tipo de proyectos, suscríbanse a nuestro canal, denle like, comenten, síganos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y pues nada, nos vemos la próxima.